grata sorpresa, la que Tenía cuando pues viajaba con pasaje. En esa época ya me dijo que va a estudiar, yo terminé en ingenieros metas, me dijo que va a poder tratar de todavía. Sí valió la pena. De los objetivos más grandes que nos estamos proponiendo. La gran parte de lo que soy se lo debo a mis padres. Un mes y medio antes de que... En cada programa nos ponemos la tarea de encontrarnos con un personaje diferente, de disfrutar de su vida, de encontrarnos con su familia, con sus sueños, con sus valores. Hoy, Monseñor Leonardo Gómez. Monseñor Leonardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto en saludarte a ti y a toda la teleaudiencia. Óigame, ¿qué tiene usted de don Manuel y de doña Ana? Hijo de ellos, con todo lo que significa ser hijo de unos buenos papás y hermano de un grupo grande de familia como era antiguamente. Ajá. ¿Qué pasó un 7 de noviembre en Marinilla? Bueno, en el año 1942, yo no me acuerdo, pero me dicen que nací en ese día. Sí. Un fruto de un hogar, 12 hermanos. 12 hermanos vivos Ajá. Tuvimos. Nos criamos 2 hermanos, fuimos 16, 4 murieron pequeños. Y estamos 10 vivos, se murió mi hermano el mayor y mi hermano sacerdote. ¿Cuál es el primer recuerdo, buscando en su memoria, cuál es el primer recuerdo que tiene de infancia? A ver, creo yo que tal vez el de la primera comunión. Sí, el de la primera comunión, me acuerdo cuando me llevaron mis papás, etcétera, a recibir la Sagrada Comunión. ¿Ese fue el día? No, ese día fue el de la toma de hábito de dominico. Sí. Sí. Ya más es que la grandecito. primera comunión fue en los 7 años. Sí. Sí. Y entonces... ¿En Marinilla? En Marinilla, claro. Ajá. Allá fuimos acólitos del Colegio de la Presentación de las Hermanas Dominicas, con el padre Juan Manuel Botero González, que de Dios goce, fuimos acólitos. Una pregunta que puede ser difícil, Monseñor. ¿Cuándo se dio cuenta usted del llamado? Mira, desde niño, tú sabes que en estos hogares nuestros antiguos ha habido mucha piedad, mucho fervor, amor a Jesús, amor a la Virgen María. Nosotros rezábamos el Santo Rosario en la mañana y en la noche, y me acuerdo que pedíamos que nos concediera el Señor la gracia de ser sacerdotes. Desde Todos muy mis pequeño. hermanos pasaron por el seminario y nosotros dos, el padre Manuel José y yo, nos ordenamos sacerdotes. Sí. Desde muy pequeño el llamado, entonces. Desde muy pequeños, y yo me fui a los 12 años para el seminario de los padres dominicos. Para los dominicos. De los padres dominicos. El padre Jesús María Nieto fue quien me llevó, que de Dios goce, muy querido, fue Sí. mi papá en la orden dominicana. Ángela es una de sus hermanas, ¿cierto? Sí, Ángela es una de mis hermanas, ¿cómo no? ¿Y a ella? Ella me sigue a mí. Sí, y a ella le preguntamos qué pensaba de su hermano. Y esto respondió, mire. Lo que más admiro de mi hermano es su sencillez y amor por los pobres. Precisamente él escogió como lema para el escudo episcopal evangelizar a los pobres. Eso me llama mucho la atención de él, pero fuera de eso, él es un hombre muy espiritual, de mucha fe. Tan pendiente está de la voluntad de Dios que cuando él tiene un problema o algo, él se va para el oratorio y sale de allí completamente fortalecido. Leito, por favor, tú eres para nosotros una persona muy importante. Eres el pilar de toda nuestra familia. Por eso queremos que siempre estés a nuestro lado
infundiéndonos esa fe y ese amor tan grande en el Señor y en el rosario. Pero una sorpresa. Hace mucho no te veía, Angelita, pero en televisión, porque yo vine con ella ahora, por ahí está con otras mis hermanas. Ajá. Vea, pues que bella, gracias por tus palabras, eso me estimulan y me animan a continuar aferrado a Jesús y a la Virgen para seguir adelante. A sus 38 años fue nombrado obispo, muy joven. ¿Cómo no? A los 38 años me inicié como prelado en Tibú. Sí. ¿Recuerda ese momento? Es el momento de la toma de hábito como dominico, Sí. que fue justamente a los 18 años, o 17, 18, fue en el año 1959. Sí. Ha ocupado usted muchos cargos, pero ¿cuál es el que recuerda con más cariño? A ver, en relación con la comunidad misma, yo trabajé, fui prior del convento de Santo Domingo de Bogotá, Sí. sucesor de San Luis Bertrán. San Luis Bertrán, el gran santo misionero, fue prior del convento donde yo fui su sucesor. Sí. Antes, justamente del año 77 al 80, cuando yo regresé de París, me nombraron prior de ese convento y me acuerdo de esos 3 ¿Recuerda años. especialmente ese momento? Claro que sí. Y sobre todo porque ahí al finalizar mi priorato fue cuando el Santo Padre me nombró obispo de Tibú. Sí. También esa cercanía con los jóvenes. Me contaba usted que participó en varias jornadas mundiales donde los jóvenes eran los protagonistas. ¿Esa experiencia lo marcó? Claro que sí. Primeramente, recién ordenado sacerdote, trabajé en los colegios de los dominicos en Bogotá, en el Jordán de Sajonia y en el Colegio Santo Tomás de Aquino. Y luego me trasladaron a Medellín, donde fui capellán del Liceo de la Universidad de Antioquia, donde trabajé años muy bellos. Recuerdo mucho toda esa gallada de la Universidad de Antioquia, me veo con ellos a menudo, he venido a celebrar los 40 años de muchos grupos de su bachillerato. Allí en Medellín organizamos la Pascua Juvenil, que fue una experiencia enorme, bellísima, con jóvenes. Simplemente quisimos que los jóvenes pudieran vivir la Semana Santa de una manera propia de ellos, como jóvenes, en convivencias, en cantos, en peregrinaciones, hasta en ayuno los Viernes Santos. Fue una experiencia hermosísima. Justamente pensamos reunirnos a celebrar ahora, en noviembre, 40 años, cuando yo me fui de acá para París, para recordar a tanto joven que participó en la Pascua Juvenil, hombres y mujeres de varios colegios. Otra persona que nos ayuda a entenderlo a usted, a entender su vida, su formación, que lo conoce muy cerca, es Ana Teresa. Y aquí también está, mírenla. Lo que más admiro de Leo, como cariñosamente le decimos toda la familia, es su vocación de servicio. Todos tenemos una vocación en la vida, pero la vocación de servicio que tiene él es de estar siempre tratando de ayudar a la humanidad. Admiro también sobre todo es su amor a la juventud para conquistarla a hacer una labor de pastoral. Él es una persona, yo diría que aguerrido, una persona de empuje, un emprendedor, un luchador. Alrededor de los años 70, él fue nombrado capellán del Liceo Antioqueño. Por cierto, en esa época, esos jóvenes eran muy revolucionarios y le decían a él, si mucho, durarán 2 meses allá. Pues duró 5 años y creó la Pascua Juvenil. Esa Pascua Juvenil creó e hizo historia. Leo, esa emoción, ese ahínco, todo lo que impregnas en tu trabajo, que contagias a todas las personas que están a tu alrededor, no la dejes. Será el mejor legado que le vas a dejar a la humanidad, a toda la juventud y especialmente a la familia que te amamos.
Bueno, gracias Tere, también hace mucho no la veía por televisión. En relación con lo que dice Tere, ella participó en la Pascua Juvenil. Ella era joven, claro que sigue siendo joven y bella, pero en esa época era más joven y también participó en la Pascua Juvenil. Fue una experiencia enorme, bellísima. Y te cuento que especialmente cuando a mí me nombraron de obispo y fui al Catatumbo donde me estrené, había mucha escasez de maestros. Entonces, como yo había trabajado en el Liceo de la Universidad de Antioquia y en los colegios de Bogotá, entonces empecé a invitar a muchos de los jóvenes de la Pascua Juvenil que quisieran regalar un año misionero al servicio de los pobres. Y reuní en esa época más de 300 jóvenes que se fueron a trabajar como maestros misioneros en las veredas del Catatumbo. Muchas de ellas no había ni escuelas ni mucho menos maestros, y allá organizamos la Pascua Juvenil, que fue otra experiencia, organizamos los maestros misioneros, que fue una experiencia enorme. Después esa misma experiencia la continué yo en Magangué, en el sur de Bolívar. En la última temporada mía en Magangué tenía 500 maestros misioneros. Claro que ya los de Magangué ya no eran misioneros gratuitos o voluntarios, sino que eran jóvenes que yo había formado y conseguí del gobierno departamental que nos pagaran un mínimo para ellos, y así lo hicimos. De ahí, de esos jóvenes, porque como decía Tere, yo he trabajado mucho con los jóvenes, yo fui promotor vocacional y traje muchos jóvenes a la orden dominicana y también luego al sacerdocio allá en las diócesis de Socorro y San Gil, sobre todo, donde ordené 100 sacerdotes. Y naturalmente que en Magangué también, que es una zona más difícil, allá ordené 47 sacerdotes en la costa norte de Colombia. Un gran trabajo pastoral. Pastoral, gracias a Dios, con la colaboración naturalmente de jóvenes, de laicas y de laicos, porque mi trabajo no ha sido yo solo, ha sido un trabajo en equipo. Tú sabes que uno solo no hace nada, pero uno rodeado por personas queridas que lo comprometen a uno más, pues uno se da. Sí. Yo incluso tengo una persona que trabajó conmigo desde Socorro y San Gil, más de 30 años llevamos trabajando unidos. Y ha sido realmente un apoyo enorme. Mire, Amparo, también de su familia, hermana, claro, nos muestra su faceta, mire. Amparito. Bueno, lo que yo más admiro en él es ese amor y esa lucha que tiene por la paz. Ha sido un convencido que una comunidad está en paz o una persona está en paz si con la capacitación es artífice de su propio desarrollo. Por eso precisamente es que su labor la ha dirigido a eso, a desarrollar las comunidades para que ellos mismos sean gestores de sus comunidades. Precisamente por eso fue acreedor en 1999 al primer premio de paz en Colombia. Sí, el mensaje mío sería que no vaya a detenerse en esa lucha por la paz, que cada día siga adelante, porque líderes y personas como él son los que necesitamos en Colombia. Bueno, gracias Amparito, y seguimos trabajando por la paz. Actualmente estoy de presidente del Comité Estratégico de la Red Pro de Paz, que es la red que tiene organizados a los más o menos 30 programas de desarrollo y paz que fundamos con el padre Pacho de Rú, con Monseñor Jaime Prieto en Barranca, desde hace 22 años. Sí. Y ya hemos venido ampliando el círculo, tenemos cerca de 30 programas, acabamos de
de fundar uno en el occidente boyacense. Como yo estoy ahora en Chiquinquirá, pues estuvimos allá y estamos próximos a fundar uno en la provincia de Vélez. Vamos a hacer una pausa, Monseñor. Vamos a esperar encontrarnos en la segunda parte de nuestro programa para entender por qué su vocación por la paz, cómo entender sus raíces, pero también su proyección al servicio de los demás. Una pausa y ya regresamos aquí en Perfiles. Monseñor Leonardo Gómez nos acompaña hoy en Perfiles y una pregunta difícil. Usted, después de hacer todo este recorrido desde muy pequeñito con su misión pastoral, ¿usted cree que se logrará la paz? Claro que sí, hermano. Somos hombres de fe y de esperanza. Tenemos plena certeza de que vamos a conseguir la paz, porque es que la paz es un don de Dios. Y naturalmente una conquista humana. Dios nos la da y por eso tenemos que pedirla. La oración, el Santo Rosario en familia pidiendo por la paz, pero ya el compromiso de todos nosotros, y ya se han venido dando pasos muy importantes en Colombia para la consecución de la paz. Entonces yo tengo la certeza de que la paz va a llegar, porque Colombia no quiere más guerra. Estamos hartos de guerra, de muertos, de mutilados. Queremos vivir en paz. Naturalmente que todo eso exige un esfuerzo grande de parte de cada uno de los colombianos. Todos debemos constituirnos en artesanos de paz y eso arranca en el hogar. Porque si en el hogar no se da ejemplo de parte del papá y la mamá frente a los hijos en lo que respecta al amor, al perdón, olvídese, no va a haber paz. Pero si tenemos esas bases en el hogar, luego fortalecidas en los colegios, en las universidades, se va haciendo una realidad en el país la paz. Tenemos a otra persona que nos ayuda a construir su perfil. Aquí está Gabriel. Bueno, como sobrino lo que más admiro de mi tío es la entrega que tiene. O sea, encuentra un proyecto en la comunidad que está atendiendo y proactivamente hace lo que tenga que hacer para alcanzar el objetivo. Conocemos de cerca todos los proyectos que tiene y el testimonio de varias personas en Magangué, en San Gil, y es de verdad una labor admirable lo que él siempre ha hecho con estas comunidades, alcanzando el objetivo social que quiere. El mensaje que le quiero dar es que siga con la entrega que tiene, con ese ahínco con el que hace las cosas y básicamente siempre pensando en los demás. Inclusive una labor muchas veces no muy reconocida. En ocasiones hay, digámoslo así, acontecimientos dentro de la iglesia que son muy sonados, pero labores tan calladas, labores tan especiales es algo que se tiene que seguir haciendo y obviamente que de igual forma también debemos reconocer. Entonces el mensaje es ese, que siga con sus fuerzas, con su ahínco, luchando por sus objetivos y obviamente siguiendo, que sea y siga siendo una persona tan familiar, que siempre lo ha sido. Gracias, Gabriel Jaime. Vea, todo eso me estimula a mí y ese ha sido el apoyo y el respaldo de mi familia, no solo de mis hermanos, sino sobrinos y los hijos de los sobrinos. Hemos mantenido una relación muy cercana, porque consideramos que el hogar, la familia, es la mayor bendición de Dios. Porque en la familia es donde aprende uno a amar, a perdonar, a ver que es posible, a pesar de las diferencias, buscar caminos de unidad. Porque en toda familia hay dificultades, pero qué hermoso es dialogar, sentarse, conversar, escucharse mutuamente, respetarse, valorarse. Y sobre todo, eso se logra también en la familia gracias a la oración en familia, el Santo Rosario. Eso nos ha mantenido
muy unidos a nuestra familia. Y yo pido a todas las familias que volvamos al rezo del Santo Rosario, porque eso nos va a dar vitalidad nueva a todos. Y otra sobrina que se suma a este encuentro con usted. Aquí está Luisa Fernanda, mire. Bueno, lo que más admiro de mi tío es el amor por la familia, esa entrega. Él ora por cada uno de nosotros. Cada vez que viene a Medellín nos reunimos, es un motivo de encuentro con él, hacemos la Sagrada Eucaristía. Además, él nos ha inculcado el rezo del Santo Rosario, eso es muy bonito. Mi tío Leonardo es muy parecido a mi papá, entonces cuando estábamos en Chiquinquirá, mi mamá y mi papá estaban cogidos de la mano y nosotras chiquitas les decíamos: papi, no se cojan de la mano porque creen que es Monseñor Leonardo, y mucha gente se sorprendía al verlos porque en realidad son muy parecidos. Bueno, yo al tío Leonardo le quiero agradecer por ese amor incondicional con la familia, por estar siempre orando por cada uno de sus integrantes y porque nos ha enseñado que la fe es muy importante, pero además hacer fe en obras, la espiritualidad, el rezo del Santo Rosario y la unión familiar. Siempre hemos conservado eso, el amor en la familia y la integración continua, porque la familia es el centro de la sociedad y eso nos lo ha enseñado él. Gracias, Luisa Fernanda. A ti sí te veo a menudo por televisión y me alegra mucho saber que estás vinculada a Televid. Y sea la ocasión para agradecer a los directivos de Televid, a la congregación mariana, a todos los que trabajan acá por este canal tan maravilloso que tienen Televid. Gracias por la transmisión que hicieron ahora de la visita del Papa a Cracovia. A Cracovia, Sí, claro. señor. Yo seguí muy de cerca la transmisión que hicieron ustedes y me pareció maravilloso. Justamente tú me preguntabas algo de los encuentros mundiales. Yo participé en 3 encuentros mundiales de la juventud. En el año 87 fue el primero en Buenos Aires con el Papa San Juan Pablo II, luego en Roma en el 98, en París, finalmente en Roma en el año 2000. Me parece entonces importante que la juventud siga escuchando a Jesús, que habla a través del Papa, de los obispos, a través de la familia. Qué hermoso es que en el hogar los padres de familia puedan dar ese testimonio de Cristo a los muchachos, lo mismo las educadoras, maestras y maestros, háblenles de Jesús, no tengan miedo, no tengan pena. Como usted lo ha hecho. Esos recorridos por el Magdalena Medio, esos viajes pastorales, ese encuentro con el necesitado, con el pobre, con el... Ahí lo veo muy contento usted, ¿cierto? Pero ese encuentro con la dificultad, ¿para qué le ha servido? Todo eso me ha servido para darle gracias a Dios, porque reconozco que todo es obra de Dios en mí y en nosotros. Santo Tomás de Aquino dice que nuestra vida y nuestro ministerio son una manifestación exuberante de la misericordia de Dios. Entonces Dios es el que obra en uno. Nosotros somos instrumentos suyos, colaboramos, pero Dios es el que nos lleva de la mano. Entonces todo eso que se ha podido hacer gracias a Dios es obra de Él. Sí. Claro, una persona que lo conoce mucho a usted, que tiene una referencia en su trabajo pastoral, en su trabajo por la paz, es este personaje, mire. Lo conocí siempre al lado de los pobres y al lado de las víctimas. Me impresionó este hombre, miembro de una preciosa familia antioqueña, y sin embargo con esta gran visión de país y una enorme sensibilidad. A mí me impresiona la forma como Monseñor recorría las parroquias de los lugares más difíciles, se metía en la montaña, creo que destruyó su salud, metiéndose en la montaña en un jeep, en medio de esos sitios dificilísimos, andando en mula y andando a caballo, estando al lado de los párrocos, desarrollando lo que se reconoció como los diálogos pastorales, hablando con los guerrilleros, hablando con los paramilitares, con esta posición del pastor que cuando las ovejas son tocadas, son sometidas al peligro, cuando aparece el lobo,
inmediatamente Monseñor estaba en el primer plano para estar al lado de las víctimas, para acompañar a las comunidades que querían desplazar, para liberar a los secuestrados. Tengo la imagen de una vez que fuimos juntos a una de esas minas en la cordillera de San Lucas, donde nos iban a entregar justamente unos secuestrados la guerrilla, y cuando la gente supo que Monseñor iba, todo ese pueblo de Santa Rosa del Sur se puso en caravana y subió a la montaña detrás de Monseñor para pedir que los guerrilleros entregaran a unas personas que tenían secuestradas. Y todavía recuerdo cómo los comandantes guerrilleros, al ver que había ese público tan grande delante de ellos, y mientras llegaban los secuestrados, porque siempre toma un tiempo, están los comandantes y entonces hay unos guerrilleros que traen a los secuestrados, y eso se toma por lo menos una hora mientras llegan los secuestrados para la entrega. Los comandantes empezaron a arengar a la gente con su discurso. Y entonces Monseñor, que estábamos allá al lado de los comandantes, para interrumpir esos discursos que confundían a la gente, comenzó por la señal de la Santa Cruz. Los misterios de Rosario que vamos a considerar en el día de hoy son, y nos puso a todos, a esa multitud de gente y a los guerrilleros a rezar el Rosario. Pero lo que quiero decir es estas ideas de Monseñor, su amor a la Virgen y su invitación por amor a la Virgen a que lucháramos por la paz, la audacia de no tenerle absolutamente a nada, muchas veces criticado por gente de la iglesia, incluso por algunos obispos que no comprenden esta grandeza de hombre, y sin embargo siempre firme, siempre claro, siempre respetuoso de los demás, siempre con una palabra buena sobre la gente, siempre con un mensaje moral muy hondo por la dignidad humana. Allí es donde he visto lo que significa un pastor por la paz como es Monseñor Leonardo Gómez Serna, y me siento muy privilegiado de que él me tenga como uno de sus amigos. Tachito, Dios te pague por tus palabras. Creo que en eso nos hemos codeado tú y yo mucho desde hace muchos años. Que Dios te siga bendiciendo a ti en todo para continuar este trabajo por la paz. Y justamente en lo que respecta a la paz, usted me preguntaba el origen de eso. Mira, yo soy dominico, ingresé al seminario de los dominicos a los 12 años y ya en el 59, en la historia de la orden en noviciado, a mí me marcó mucho el testimonio de Fray Bartolomé de las Casas, cuando escuchando la historia de la orden, vi cómo en América los dominicos habían sobresalido justamente por la defensa de los pobres, de los indígenas. Antonio de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas vino como encomendero, o sea, clérigo encomendero, y escuchó la predicación de Antonio de Montesinos y se convirtió. Cuando los dominicos decían, ¿acaso es que creen que ellos no son hombres? Ellos también son hombres, tienen alma para que no los exploten, no los maltraten. Desde ese momento me marcó mucho el trabajo por la justicia social, por los pobres, por los desheredados de este mundo. Y justamente como lo decía una de mis hermanas, el lema de mi episcopado fue tomado del Evangelio de San Lucas. Esa profecía de Isaías que Jesús se aplicó a sí mismo: he sido ungido para evangelizar a los pobres. Yo me apliqué eso y con el favor del Señor hemos logrado realizar ese trabajo en beneficio de los pobres. Y tuve una bendición muy especial, fue cuando llegué yo a San Gil. San Gil ha sido una de las diócesis abanderadas en el desarrollo humano integral. Y cuando yo llegué había mucho trabajo y ahí me sumé yo a sacerdotes, religiosas, laicas y laicos y se logró un trabajo enorme, que podemos decir que San Gil, la pastoral social de San Gil fue la que podemos decir se pudo encontrar ahí como la base y el fundamento de lo que serían después los programas de desarrollo y paz, trabajando en la organización de las comunidades, en la capacitación y formación de ellos, de líderes y demás, y en todo el movimiento cooperativo. Por eso en esa zona de San Gil realmente no hay pobres de solemnidad, más o menos la clase media sí, pero precisamente, y ahí no entró muy en forma la insurgencia, y los paramilitares pues tampoco, porque ahí
era gente que estaba en un clima más o menos humano, de trato, de respeto, de valoración, ¿ves? Sí. Monseñor, llegamos al final de nuestro encuentro y esta es una pregunta que seguramente usted tendrá varias respuestas y que cuando estaba muy pequeño se la formularon. Vamos a ver unos años después usted qué responde. Monseñor Leonardo Gómez, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Ave María. Esa pregunta cuando me la hacían, de, hombre, yo quiero ser sacerdote, servir al Señor, amarlo y ser al servicio de la gente. Y por eso, pues, mi Dios me llamó a la orden dominicana, cuya misión es la predicación del Evangelio, fruto de la contemplación. Por eso la vida de oración es fundamental para poder traslucir a Cristo, no solo con la palabra, sino sobre todo con la vida. Justamente la Orden Dominicana estamos celebrando los 800 años de haber sido fundados por Santo Domingo de Guzmán. Y entonces eso nos llena de gozo, de entusiasmo, porque hemos venido cumpliendo una misión justamente de evangelizar a los pobres. Y Santo Domingo descolló sobre todo por su misericordia con la gente sufrida. Es lo que tratamos de encarnar también nosotros hoy en nuestro Colombia. Monseñor, gracias por venir, por regalarnos estos minutos en nuestro canal Televid y poder disfrutar y entender de su mensaje y de su vida. Dios te bendiga, César, a ti y a todos los televidentes de Televid, que Dios los bendiga, y a comprometernos con la paz. No queremos más guerra, sigamos orando, pero apoyemos todo este trabajo que se viene realizando por la paz. Monseñor Leonardo Gómez, aquí en Perfiles. Ha sido un trabajo en equipo, tú sabes que uno solo no hace nada, pero uno rodeado por personas queridas que lo comprometen a uno más, pues uno se da, que la paz es un don de Dios y naturalmente una conquista humana. Dios nos la da y por eso tenemos que pedirla. Todos debemos constituirnos en artesanos de paz y eso arranca en el hogar. Qué hermoso es que en el hogar los padres de familia puedan dar ese testimonio de Cristo a los muchachos. Entonces Dios es el que obra en uno. Nosotros somos instrumentos suyos. Colaboramos, pero Dios es el que nos lleva de la mano. Por eso la vida de oración es fundamental para poder traslucir a Cristo, no solo con la palabra, sino sobre todo con la vida.